continuación vamos a revisar otras herramientas que se encuentran en el grupo de herramientas de crear. Hasta ahora hemos visto de textura cuadrada y todos los componentes de formas básicas y hemos conocido cómo se maneja el comando extrusión, que nos sirve para generar volumen a un plano. Pues bien, no sin antes recordarles que aún nos encontramos en el espacio de trabajo elementos 3D básicos y que pronto pasaremos al espacio modelado 3D. Inicialmente estamos conociendo las herramientas básicas de AutoCAD 3D. Pues bien, una de estas se llama la herramienta red de superficie. Bueno, esta herramienta nos sirve para crear una serie de superficies que está compuesta por líneas curvas y además por líneas rectas. Para ello, yo voy a dibujar aquí de manera libre un elemento que ustedes ya conocen y que se llama spline. Pues bien, esta es una curva y voy a repetir la herramienta para generar otra curva aquí que conforme otro spline. Algo como esto. Pues bien, ahora las voy a unir con una línea generando una forma y que esta forma me va a generar un plano. Pues bien, ahora vamos a ir a una vista en 3D, que es esta vista isométrica, y esta es la forma que tiene mi figura. Pero si yo me muevo dentro de este cubo y lo miro desde una vista izquierda, nos vamos a dar cuenta que es una figura plana, que se encuentra dentro de dentro del eje X y que con el eje Y conforman el plano XY. O sea, que si en este momento yo quisiera convertir esto, por ejemplo, a una región, perfectamente lo pudiera hacer y no tengo problema. Se convierte en una región. Pero la diferencia con la herramienta que vamos a ver es la siguiente. Esta herramienta, que como ya les dije se llama red de superficie, me permite crear una región en elementos que estén elevados. Entonces para ello voy a tomar por ejemplo esta curva y utilizando el gizmo de movimiento voy a seleccionar la curva y con el gizmo de movimiento le voy a dar una elevación. Bien, vamos a ponerle algo así como 5 metros o 5 unidades, enter, y vemos que esta línea, voy a ir a la izquierda, esta línea quedó a una altura diferente de las demás. Pues bien, entonces ahora lo que voy a hacer es colocar estos puntos para que empalmen a estas líneas. Bien, y aquí ya nos damos cuenta que tenemos otro tipo de figura. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta red de superficie, doy clic y lo primero que voy a hacer es seleccionar las dos curvas que se encuentran a diferente altura, enter, y ahora estas líneas que se encuentran inclinadas para unir los dos puntos, enter, y vemos que se acaba de formar una figura que si yo la observo desde su vista izquierda, nos damos cuenta que es una figura irregular y que tiene diferente altura. Esto es lo que la diferencia de la región. La siguiente herramienta es la herramienta superficie plana o plana. Esta herramienta me sirve para crear superficies planas directamente desde el plano 2D o desde el plano 3D. Por ejemplo, voy a hacer una figura que va a contener unas líneas o unas polilíneas. Puede ser, por ejemplo, una línea aquí que después pasará a ser un arco y que después pasará a ser una línea, como ya sabemos nosotros manejar estas herramientas, y que después puede ser un arco nuevamente, algo así y algo así. Muy bien, esta es nuestra figura. Entonces, como vemos, es una polilínea. Pues bien,
Voy a ir a una vista isométrica y con esta herramienta yo puedo tener dos opciones. La primera, generar superficies planas desde la precisión de una esquina hasta la precisión de otra esquina. Y también puedo crear superficies planas a partir de un objeto. Entonces me pregunta que precise primera esquina o que señale un objeto. Entonces voy aquí abajo donde dice objeto, selecciono el objeto, enter, y ya tengo una superficie plana a la cual le puedo aplicar la herramienta que ya conocemos que se llama extrusión. Y le puedo dar una altura al primer elemento y vamos a hacer lo mismo con el siguiente elemento, darle una altura. Otra manera de usar esta herramienta es con una medida específica de su superficie plana, como cuando creo un rectángulo. Entonces voy a darle clic en un punto cualquiera y recuerden que primero digito la distancia en X. Bueno, vamos a ponerle 40 y ustedes ven que a la etiqueta la acompaña una distancia de ángulo o una medida de ángulo. Entonces aquí voy a utilizar coma y en vez del tabulador uso la coma, aunque también en algunas versiones funciona con el tabulador, y le voy a dar la siguiente distancia, que puede ser 20. Y le digo enter y tengo mi figura de 40 por 20. Y ya a esta figura plana le puedo generar la extrusión que yo desee. Muy bien, le puedo digitar la altura, 20 en este caso. Para la siguiente herramienta, que es la herramienta fusión de superficies, inicialmente pues voy a crear unas superficies. Pues en este caso las voy a hacer de manera cuadrada y bueno, voy a crear otra, muy seguramente por aquí pegada a esta. Y la diferencia es que esta la voy a elevar alguna distancia y bueno, la voy a desplazar para que quede más o menos justo sobre la otra. Pues bien, esta es más o menos la idea, que quede justo sobre la otra, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces se van a fusionar las aristas, o sea los bordes, por medio de una figura. Lo que pasa es que tiene una especie de fusión automática que genera una curva que muy seguramente en algunos casos servirá, pero por lo general para el tema de la arquitectura es poco usado. Pero funciona de la siguiente manera. Simplemente, por ejemplo, yo le digo fusión de superficie, entonces cliqueo en la primera arista que se va a fusionar, le digo enter, cliqueo en la segunda y le digo enter, y fíjese que se genera una curvatura, ¿sí? Que yo puedo decirle aquí magnitud de curvatura o continuidad, pero si simplemente le digo enter, pues automáticamente se va a fusionar. De igual manera lo voy a hacer con otra de las aristas. Le digo a la primera arista clic y enter, a la segunda arista clic y enter, y fíjese que se genera este tipo de curvatura que hace que los dos planos se fusionen. Yo puedo generar dos diferentes tipos de curva de acuerdo a lo que viene aquí predeterminado. Entonces ahí ustedes notan cómo va cambiando la curvatura en el punto 1, y también puedo cambiarle la curvatura en el punto 2, que sea 0 por ejemplo, y enter, y ahora esta curvatura quedó aquí en la parte superior en 0 y en la parte inferior sí tiene una especie de curvatura. También puedo hacer lo mismo con varias caras a la vez. Por ejemplo, yo le digo esta arista y esta arista, enter, se fusionarán con esta arista y esta arista, enter. Para este caso, bueno, voy a dejarlo tal cual como viene ahí, enter, y fíjense que las aristas se fusionaron, pero en la esquina obtuvieron un empalme automático. Cuando lo hice de manera individual no se empalmaron.
Quedó una independiente de la otra. Esta es la diferencia de hacerlo con todas las caras a la vez. En algunos casos, y voy a ir a la vista superior, nosotros a veces queremos empalmar planos que están de manera vertical. Por ejemplo, voy a hacer aquí una línea y voy a hacerle a esta línea una pequeña copia aquí. Muy bien, como cuando estamos dibujando muros, voy a poner una vista isométrica y a estas dos líneas les voy a dar una extrusión. Muy bien, selecciono la primera, Enter, vamos a ponerle una altura de 20. Y la segunda voy a repetirle la herramienta extrusión, Enter, y la voy a llevar a la misma altura de la otra, señalándole la altura. Pues bien, ocurre que cuando yo intento hacer este tipo de fusiones de superficies, lo que ocurre es esto: selecciono el primer plano, Enter, selecciono el segundo, Enter, y lo que se va a generar es una unión, pero con una curvatura. No es recto, entonces esta no es la forma de cerrar estos planos si se requirieran independientes. Entonces allí sí tendremos que usar este de textura o de forma plana. Lo llevo de una esquina a otra y ahora sí lo cerré, teniendo en cuenta pues obviamente que queda vacío por dentro. Muy bien, para ustedes poder hacer esta visualización no es necesario que vayan a la órbita y den clic aquí para que puedan orbitar, sino que mantienen oprimido Shift y el scroll o la ruedita del mouse a la vez y pueden mover libremente el proyecto. Esta es la forma de mover el proyecto y obviamente pues nos acercamos y nos alejamos en un zoom automático con el scroll del mouse. A continuación vamos a mirar una herramienta que se llama parche de superficie. Pues como su nombre lo dice, es poner un parche en una superficie de forma irregular. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a ir a la vista isométrica superior y voy a utilizar la herramienta línea para dibujar una forma irregular. Entonces voy a hacer una forma irregular, un polígono, y voy a llevarlo a una vista isométrica. Lo siguiente que vamos a hacer es extruir estos elementos, Enter, y le voy a dar la altura que yo desee. En este caso vamos a ponerle 8 unidades de altura, Enter. A continuación realizaremos el parche de la superficie y para ello pues tendremos que tener en cuenta las aristas que conforman el lado superior de cada una de estas caras. Entonces le voy a decir parche de superficie, selecciono las aristas. ¿Bien? Entonces ahí está la primera y ellas se van poniendo en color azul. Muy bien, excelente. Ya están todas, Enter. Y aquí trae una especie de opciones, ya las conocemos, que son curvaturas y demás. Pero si yo le digo simplemente Enter, lo que hace es poner un parche y tapar el objeto que por debajo seguirá siendo de manera hueca. Para el siguiente comando vamos a utilizar uno de estos planos que hemos creado. Bien, aquí me pregunta que si lo quiero mover va a perder la asociación con el elemento anterior, pues vamos a decirle que continúe y lo vamos a desplazar por aquí para poder visualizar lo que queremos hacer. Bien, en este caso vamos a mirar la herramienta desfasar la herramienta se llama desfase de superficie y funciona tal cual como la otra herramienta desfase de 2D. Entonces simplemente yo puedo tomar una superficie, la selecciono, Enter, y yo le puedo marcar hacia donde quiero la dirección. En este caso, la dirección está sobre el eje Y en este sentido, pero si yo quisiera cambiarla, por ahora lo voy a poner aquí y le voy a decir 5 de distancia, Enter, y este elemento se copió a 5 de distancia. Si yo quisiera hacer el desfase hacia el otro lado, simplemente le digo desfase, selecciono el plano, Enter, y aquí en la parte inferior le digo voltear la dirección y la voltea hacia el otro lado, 5, Enter, y ya lo copio. Bien, también yo podría
En este caso, bueno, voy a movilizar este por acá, va a perder la asociación, muy bien, entonces ya queda como independiente. En este caso, yo también puedo decirle desfase, selecciono el elemento, enter, y yo puedo decirle que hacia ambos lados. Entonces va a ser una copia de 5 a ambos lados. También yo puedo decirle, bueno, voy a moverlo, perderá la asociación y quedará como independiente. Voy a decirle, en este caso, que quiero hacerle un desfase de esta cara. Muy bien, enter, y ahí me muestra la dirección. Pero esta vez yo quiero que aparte de que se desfase la cara, se convierta en un sólido. Entonces voy a decirle sólido, y lo mismo, voy a ponerle una distancia de 5, enter, y este elemento es como si le hiciera una extrusión. Se ha convertido en un sólido. Los comandos que se encuentran a continuación son unos comandos que tienen la misma forma de estas formas básicas. Lo diferencia que son creados en forma de malla. Entonces hay una caja de malla, un cilindro de malla, un cono de malla, pirámide de malla, esfera de malla, un toroide y una cuña de malla. Entonces son las mismas herramientas. Voy a dibujar una aquí de textura cuadrada. Muy bien. Pero si yo dibujo un cubo también de textura cuadrada, pero con la herramienta malla, la diferencia es que cuando seleccione este se va a ver como una serie de cubos, y en cambio este será un solo elemento. ¿Por qué? Porque este está compuesto por unas mallas. Bien, lo mismo va a pasar con las demás figuras. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear lo mismo, un cilindro, y este cilindro, ustedes lo van a ver aquí, que se está convirtiendo en un cilindro, pero un cilindro con malla. Si yo lo pauso aquí a tono de grises, pues ustedes verán que el cilindro tiene esta forma, no está muy suavizado, y eso depende del número de puntos que compongan el elemento. Para ello existe una opción, y es que cuando selecciono este elemento, automáticamente se me activa una opción que es suavizarlo. Entonces, si yo por ejemplo le digo suavizar más, pues el elemento se va a volver más suave. Y si yo le digo, voy a seleccionarlo, y si yo le digo suavizar menos, pues el elemento va a ser como estaba originalmente. De igual manera, entonces, con los demás elementos que ustedes ya conocen, como es un cono, pues bien, lo mismo, lo podemos suavizar más. Entonces se hará más curvo. Bien. También está, por ejemplo, la pirámide. Esta pues sí es una base rectangular, entonces no hay problema. Pero lo importante aquí es entender que todos estos elementos son estructuras alámbricas compuestas por mallas. Es diferente a la pirámide que yo hago normalmente, que está compuesta por un solo volumen, y esta podría ser una malla. Pero bien, ese es un tema que requiere un poco más de tiempo para poderlo escudriñar. Bien, este por ejemplo es una esfera, y voy a ponerla en tono de grises. Ustedes la pueden observar ahí, bien, parece una bola de estas de luces, y yo puedo, al seleccionarlo, muy bien, suavizarlo, y pues ya quedará un poco más suave el cambio de cada uno de los planos que conforman esta figura. Bueno, bien, entonces terminemos esta parte pues con un toroide, que ya lo conocen ustedes, que es como una especie de dona. En fin, pueden ver ustedes aquí que el elemento se puede suavizar. Y por último, también tenemos entonces las cuñas, que ya sabemos que donde yo empiezo a dibujarlas es por donde se van a levantar exactamente, pero que están conformadas, nuevamente repito, por estructuras que son mallas. Finalmente, para este video vamos a mirar
lo que tiene que ver con algunas herramientas de editar. Entonces, específicamente vamos a hablar de las tres operaciones booleanas. Bueno, bien, las operaciones booleanas son sencillas. En este caso aquí tenemos dos elementos. El uno se llama unión, selecciono 1, selecciono 2, enter y ya tengo un solo elemento que compone a los dos elementos que acabo de unir. Por otra parte, también tenemos la operación diferencia, que es cuando a uno de los elementos le resto la otra parte. En este caso voy a decirle diferencia y repito, clic en el que se queda, enter, clic en el que se va y lo que hace es una perforación. Y por último está la intersección. Entonces la intersección lo que hace es tomar los dos elementos, elimina todo lo demás y deja el área común. Enter y solamente quedó el área común que intersectaba a estos dos elementos. Para finalizar esta clase vamos a observar la herramienta presionar tirar. Muy bien, esta herramienta presionar tirar lo que me permite es tomar una de las caras, ya sea la superior, la frontal o la izquierda o cualquiera de las demás y estirarla lo que yo necesite. Para ello, pues vamos primero que todo a determinar qué distancia tiene este elemento. Este elemento tiene por este lado aproximadamente 13, por este lado también y en la parte superior tiene aproximadamente 10 unidades. Bueno, vamos a presionar y tirar para saber cuánto tirar. Entonces selecciono la herramienta presionar tirar, tomo esta cara y la estiro lo que yo necesite. En este caso voy a ponerle 15. Enter y la herramienta lo que hizo fue estirar una de las caras. Muy bien, voy a seleccionar la otra, estiro y yo puedo decirle múltiple. Entonces en la parte de abajo está la opción M. Yo le voy a decir M, enter y lo que hago es estirar esta y le digo enter y las estiro. Fíjense, las estiro las dos a la vez. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo nuevamente un elemento aquí de textura cuadrada, fíjense que yo puedo decirle presionar tirar y presionar cualquiera de sus caras en la distancia en que yo necesite o decirle presionar, darle la opción, selecciono una cara, se me activa la opción múltiple, voy abajo y le doy clic y puedo decirle que estire todas las caras, enter y se van a estirar todas las caras de manera múltiple. Esta es una opción muy nueva y de excelente utilidad. También puedo hacerlo con formas circulares. Sí, claro, por supuesto, cualquier cara que yo seleccione la puedo estirar independientemente de la forma que tenga el objeto. Esta herramienta también resulta muy útil cuando yo tengo figuras dibujadas en 2D. Voy a ir a una vista superior y voy a dibujar algunos elementos en 2 dimensiones. Por ejemplo, voy a dibujar un círculo. Por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo. Pero este rectángulo va a tener el interior un desfase. Voy a ponerle de 2 metros. ¿Sí? Algo exagerado. Y voy a tratar de hacer otro tipo de figura no tan regular como por ejemplo un spline, algo así, un spline. Y también otra cosa que voy a hacer es dibujar, por ejemplo, una figura que está intersectada por otra. Muy bien. Ahora voy a ir a una vista isométrica y voy a tratar de mostrar las diferentes opciones de presionar tirar. Pues bien, está presionar tirar
Y fíjese que cuando yo ubico el mouse al interior de este objeto, lo puedo presionar y tirar tanto arriba como abajo. Igual pasa con la circunferencia, la puedo presionar, bueno, en este caso voy a presionar un poco hacia abajo o ahí un poco para que no me tape la figura de atrás. Y en este caso ocurre lo siguiente, cuando yo le doy presionar tirar, puedo presionar tirar esta figura de dentro o puedo presionar tirar lo que está entre las dos figuras. Bien, también puedo tomar el borde de la figura y presiono la figura. Para que este efecto pueda surgir, simplemente le digo presionar tirar y mi mouse debe estar ubicado al interior de esas dos caras. Bien, voy a girar un poco para mostrar lo otro, que es este elemento. Y fíjense que si yo me ubico aquí, lo que se va a extruir es esto. Y si yo me ubico aquí, lo que se va a extruir es esto. Y lo que queda de intersección no lo voy a extruir. Bien, voy a darle atrás un poco para entender el concepto. Entonces le voy a decir Control Z y lo que quiero entender es que donde yo ubique, él identifica un contorno y ese contorno es el que eleva con presionar tirar. Pues bien, esta herramienta resulta de mucha utilidad. Hasta aquí el video de la clase 2 y vamos a procurar ahora hacer unos ejercicios que nos permitan a nosotros identificar todas estas herramientas que hemos venido usando.